a nivel global crecieran, y definitivamente pues se demostró que las exportaciones de servicios o los servicios como tal son más resilientes que los bienes, porque no importan esas barreras fronterizas, esas barreras físicas, no dependemos necesariamente de medios de transporte, ni siempre de materias primas, entonces es una oportunidad que siempre está latente, pues, y que queremos que todos ustedes la empiecen a tener presente para aprovecharla. Para que tengan presente, Colombia el año pasado exportó 2.224 millones de dólares. Esto es una cifra que tomamos del DANE y que pues no contempla ni la exportación de servicios de transporte ni de mercancía. Realmente si vamos a ver las cifras del DANE pues es mucho más engrosada, pero esta puntualmente pues no incluye esos dos datos. Y tuvimos como país un crecimiento del 1% frente al 2019. ¿Qué es lo que más exporta Colombia? Definitivamente las industrias 4.0, es decir, los servicios basados en conocimiento. Ahí estamos hablando de los BPO, que es tercerización de procesos empresariales, de software. En muchos de estos software pues pueden caber temas de arquitectura pues relacionados con nuestro sector, tecnologías de la información y aplicaciones. Y por su parte, los servicios arquitectónicos de ingeniería y otros servicios técnicos pues alcanzaron unas exportaciones superiores a los 98 millones de dólares. ¿Cómo vamos este año? Pues según las cifras del DANE y de ProColombia, pues en el primer semestre superamos los 1.000 millones de dólares, con un crecimiento del 21% frente al primer semestre del 2019, y puntualmente los servicios arquitectónicos de ingeniería y otros servicios técnicos pues sumaron 41 millones de dólares. Aquí es muy importante contarles que en Colombia no existe un registro oficial de exportaciones de servicios. A diferencia de cuando exportamos un bien, que seguramente muchos de ustedes que están conectados en exportadores de bienes, pues saben que tenemos que hacer una declaración de exportación y todos esos registros quedan en el DANE. Con la exportación de servicios no. Es más, puede que muchos de ustedes estén exportando servicios y no lo sepan, ¿sí? Porque no tenemos que hacer como ningún procedimiento pues especial realmente para prestar ese servicio. ¿Cómo se obtiene esta información? Se obtiene directamente de ustedes, los empresarios. Entonces el DANE periódicamente les está preguntando, desde ProColombia también se les está preguntando. Entonces es súper importante que si en algún momento les piden esta información pues la puedan compartir, porque así es que alimentamos, y yo estoy segura que esta cifra de 1.224 millones pues es mayor, porque no toda la información se tiene. Siguiente, por favor. ¿A dónde estamos llegando? Entonces, el año pasado, solamente el año pasado, llegamos a 86 países, imagínense. Principalmente, nuestros servicios están llegando a Estados Unidos, pero tengan en cuenta que llegamos a mercados tan diversos como Finlandia, Corea del Sur e Israel. Y les quiero contar que el TLC Colombia-Israel, que entró recientemente en vigencia, está enfocado en la promoción de exportación de servicios y de inversión. Entonces es un mercado pues con bastante potencial. ¿Y cómo vamos este año? Pues casi el 50% de las exportaciones que se han hecho en el 2021, que se hicieron en el primer semestre, están concentradas en estos tres mercados: Estados Unidos, España y México, siendo, como les decía ahorita, pues Estados Unidos nuevamente nuestro primer destino. Entonces, bueno, les queríamos dar este contexto, estas cifras de manera introductoria para que nos ubiquemos y veamos realmente el potencial y los números pues, que tiene el país. Y ya le doy paso entonces nuevamente, doctor, con nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Muy ilustrativas las cifras. Entonces, sin más preámbulos, de nuevo, André Felipe Mesa, arquitecto, afiliado a Camacol Antioquia, empresa M+ Group. Hoy, en esta charla de un caso de éxito de exportación de servicios de diseño arquitectónico. Gracias, Felipe. Qué bueno contar con ustedes. Ustedes son un ejemplo y un orgullo para el sector. Así es que gracias por querer compartir esa experiencia tan valiosa. Entonces, como lo habíamos hablado, a manera de conversatorio y diálogo, que tú presentes, nos cuentes tu experiencia y abrimos un espacio con tu venia para que algunas de las personas que están conectadas puedan interactuar y preguntar y ahondar.
y si con tu permiso, poder grabar la presentación para que quede en todas nuestras redes, que con toda seguridad se va a multiplicar la audiencia en las semanas y meses siguientes. Andrés, bienvenido y muchas gracias. Mil gracias a ustedes. No, pues para nosotros es un orgullo poder compartir con ustedes y agradecemos muchísimo la invitación. Yo creo que todas estas experiencias sirven para abrir caminos y que esas nuevas generaciones o esas nuevas empresas que están interesadas en potencializar su campo de acción o expandir ese campo de acción a otras regiones, lo puedan hacer. Y yo creo que esas experiencias son importantes compartirlas porque esa puerta de entrada muchas veces uno no sabe por dónde llegar, qué hacer. O sea, sí, yo quiero salir de acá a exportar servicios, tengo talento, pero ¿qué hago? ¿Cómo llego a otros mercados? Entonces, digamos que es una experiencia que nosotros venimos recorriendo hace más de 10 años y apenas ahora pues venimos consolidando el tema y muy de la mano de empresas o de instituciones como Camacol y ProColombia que nos han apoyado muchísimo en esta gestión. Yo creo que es muy importante tener esos validadores y tener como esas guías o acercarse a otras empresas que ya hayan hecho ese recorrido para facilitar ese camino. Entonces, bueno, dentro de eso, esto se trata más de que sea un conversatorio, como lo dijo Eduardo. Sin embargo, pues voy a hacerles como un recuento, una reseña de qué es M+, y en qué campo nos movemos y cuáles son algunos de los proyectos que tenemos por fuera, cuáles son las barreras que vemos nosotros también para llegar a otros mercados y cuáles serían como unas posibles herramientas para poder superar esas barreras de acceso. Entonces voy a compartirles acá. ¿Sí? Necesito autorización para compartir esto. Andrés, ya te debe dejar. Perfecto. Listo. Ahí estamos viendo la presentación, ¿o no? Sí, la vemos, Andrés. Bueno, perfecto. Entonces, digamos que como compromiso nuestro como compañía, entendemos que el producto en el que elaboramos, como cualquiera de las empresas, no es un producto perecedero, es un producto que impacta directamente en las ciudades de una manera positiva o negativa, pero es un legado que finalmente estamos dejando para una ciudad por décadas o hasta siglos. Entonces, partiendo de eso, pues el compromiso finalmente sí es recomponer ciudades y pensar un poquito más las ciudades, no solamente un ejercicio financiero de pegar unos ladrillos y que hay unos réditos, sino es cómo empezamos a transformar nuestras ciudades y nuestras realidades a partir de la arquitectura, entendiendo también la arquitectura como parte fundamental del hábitat del ser humano y cómo se relaciona, cómo empieza a relacionarse a partir de ahí y a crear comunidades. Entonces, estos son parte pues, algunos de los proyectos que tenemos nosotros. Vamos a empezar a mirar lo que les decía ahorita. Somos transformadores, finalmente todos los arquitectos, todos los que estamos en el sector inmobiliario somos transformadores de ciudades. Ojalá de una manera positiva, no siempre pasa eso, normalmente no sucede, y lo que queremos acá es también generar como esa reflexión de tenemos en nuestras manos una responsabilidad gigante, porque como les digo son elementos en la ciudad por mucho tiempo. El punto de partida es una empresa que nace hace 11 años en la ciudad de Medellín, donde partimos de ese compromiso y esa dificultad, digamos que no estábamos, éramos prestadores simplemente de servicios, con el propósito que teníamos nos obliga a volvernos promotores de proyectos y a ser parte activa de las inversiones en proyectos inmobiliarios y la gestión inicial de los proyectos para poder romper ese círculo y poder generar proyectos de impacto realmente en la ciudad. Nuestra empresa se convierte entonces en no solamente diseñadores, sino entender el negocio en 360,
desde la parte de estructuración de proyectos a nivel financiero, técnico, la gerencia financiera y técnica, la arquitectura, interiorismo, sostenibilidad y la comercialización. También teniendo muy presente el tema del mercadeo y entendiendo que los proyectos como un producto cualquiera que se lance tiene que tener un estudio de marca muy juicioso, el perfil del usuario al que le vamos a llegar, en fin. Entonces, son temas que finalmente van hilados uno con otro. Eso nos ha permitido también tener con esa visión mucho más completa, poder tener argumentos de gestión en el momento que vamos a salir a otros mercados. El diseño arquitectónico lo vemos claramente como una gran posibilidad, como decía ahorita Tatiana, de exportación. Aquí hay talento gigante, pues hay unas generaciones que vienen haciendo un trabajo fabuloso en nuestra ciudad y yo creo que la arquitectura de la ciudad ha venido cambiando, se ha venido volviendo como un referente también. Todos los días sale un proyecto mejor que los anteriores y eso nos va poniendo una vara también en un nivel mucho más alto, donde el compromiso, como les decía ahorita, es no solamente un tema estético, sino pues entender el mercado inmobiliario, para dónde va, que viene con una transformación gigante, que eso también es una ventaja que tenemos competitiva en otras regiones y ahorita más adelante se los explico, pero yo creo que lo que está pasando aquí en la ciudad nos da muchos argumentos para poder abrir esos mercados en otras regiones. Nuestro propósito es claramente el diseño bajo un método de trabajo y teniendo claro que este ejercicio no es solamente un tema estético de que la arquitectura quede muy bonita, sino que es un negocio y como todos los negocios tiene que dejar una rentabilidad. Y consideramos que antes este tipo de proyectos de compromiso de ciudad y social y arquitectónico generan incluso unos réditos mucho más altos que los proyectos a los que estamos acostumbrados a hacer de una manera, digamos que tradicional o rutinaria. Esa visión 360 en el sector nos ayuda mucho, lo que decía, tener argumentos para debatir en el mercado o para poder sentarnos con colegas y poder llevar esa nueva visión inmobiliaria y presentarla no solamente desde un punto, como les digo, arquitectónico, sino también como negocio. Entonces es importante también tener eso claro, lo cual no quiere decir que si yo soy arquitecto, solamente diseño, pues entonces no va a poder llegar a esos mercados. No, también se puede juntar uno con alguien que le explique qué es lo que estamos haciendo finalmente en este conversatorio o generar esas alianzas estratégicas de cómo yo puedo llegar a esos mercados ya con productos, no solamente ofreciendo servicios y talento, sino también ofreciendo modelos de negocio diferentes. Entonces, dentro de esos pilares claramente está el diseño, que para nosotros es un punto de partida y la base y la esencia nuestra. Ese diseño tiene que ser obviamente funcional, tiene que estar basado en un concepto y ahí tenemos que tener claridad que ese concepto parte de una investigación, un conocimiento de mercado y tiene que tener una metodología clara. Este tema de metodología es supremamente importante en el tema de exportación de servicios. Esos estándar o ese orden que uno pueda presentarle a ese cliente extranjero es supremamente valioso porque la distancia nos obliga a ser todavía mucho más organizados y estratégicos en nuestra metodología de trabajo. Bueno, acá todo el tema de diferenciación es claramente una de los pilares, porque sin esa diferenciación llegar a otros mercados es muy difícil y esa diferenciación parte desde la arquitectura y desde los conceptos ahorita que les mencionaba. Tener el principio de sostenibilidad pues ya no es ninguna innovación, es una obligación y digamos que en nuestro país todavía estamos un poquito relegados, aunque Camacol también ha hecho un trabajo muy importante implementando toda la responsabilidad con sostenible de los proyectos y teniendo un incentivos financieros que impulsan todavía más esto, pero por
flexibilidad para entrar a esos mercados desde todos los ámbitos. Cuando entramos a mercados internacionales, hay manejos diferentes a lo que estamos acostumbrados acá, hay responsabilidades distintas, hay alcances diferentes o etapas diferentes de esos mercados en los cuales nosotros tenemos que entenderlos y poder estar preparados para asumirlos de esa manera. Entonces, la flexibilidad es supremamente importante para entrar a esos mercados y estar preparados desde la estructura misma para poder ser flexibles y asumir como esos retos que nos llegan. Y estar implícitos dentro del tema de tecnología es totalmente clave. O sea, estar con tecnologías de punta hoy vienen variando también mucho. Hay aplicaciones nuevas en el mercado muy interesantes que nos dan la posibilidad de entrar a visualizar más fácil un proyecto, exponerlo más fácil, presentarlo. Y digamos que nosotros hemos sido unos abanderados de la metodología BIM, que también nos permite entrar en otros mercados, de competir con lo que ya es estándar en otros mercados. Digamos que aquí nosotros incluso nos ha tocado hacer una labor de educación con los colegas para poder empezar a trabajar bajo un esquema y una metodología BIM. Pero en otros países igual, es un tema que se da como por entendido que se trabaja bajo un esquema de metodología BIM. Entonces, ese es un paso que a nosotros nos falta localmente, empezar a trabajar mucho más fuerte como gremio y comprometernos en cada proyecto y comprometer a nuestro equipo de trabajo para que todos estemos implícitos en este sistema BIM. Finalmente, ahí ya, después de todo eso, pues unos temas ya un poquito más románticos sobre nuestro ADN. Somos finalmente artesanos de sueños, tejedores de realidades, visionarios de futuro en nuestra actividad y finalmente lo que nos mueve es la pasión. Somos unos convencidos de que en cualquiera de las actividades en que nos desarrollemos, la pasión es la que nos mueve la fibra y nos está obligando todos los días a ser mejores. Y obviamente tenemos que tener una diferenciación, porque sin diferenciación no tenemos innovación y tampoco tenemos oportunidad de llegar a otros mercados. Entonces, son puntos yo creo que claves para tener presentes en el momento que tomemos la decisión de asumir el reto de llegar a otras instancias. Competir con estándares internacionales, entonces, ¿eso a qué nos lleva? Pues hombre, tenemos que tener a nivel de tecnología un lenguaje global como medio de acercamiento, control y estandarización de procesos. Eso, como les digo, hoy en tecnología se ha avanzado mucho y nos permite acercarnos a otras regiones de una manera mucho más fácil que antes no era viable. Antes constantemente teníamos que estar en temas presenciales, viajando. Hoy con la tecnología estamos mucho más cerca. Digamos que una de las secuelas positivas de toda esta pandemia es que ese acercamiento tecnológico se ha fortalecido y se ha acelerado. Les decía ahorita, el tema de sostenibilidad es completamente clave también en los proyectos y ya no es pues, que yo estoy innovando por eso es sostenible, sino que es una obligación tenerlo adentro. Bueno, hay un tema importante de la integración vertical de la industria. Es uno de los temas que venimos trabajando con ProColombia y Camacol, en cómo algunas de las líneas de negocio, por ejemplo, en este caso la nuestra, donde nosotros podemos arrancar con un tema de diseño arquitectónico, pero detrás viene todo el tema de interiorismo, detrás del interiorismo entonces viene productos, y cómo podemos entonces empezar a generar esa cadena vertical de la industria y favorecer a otros colegas que vienen detrás o no detrás, sino con productos afines y complementarios a la actividad que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a jalonar esa cadena de valor de la industria local? Entonces, es también como un compromiso en el que venimos trabajando, cómo visibilizamos esos productos afuera. Bueno, fortalezas competitivas entonces, o sea, la visión 360, yo creo que es importante entender el negocio no solamente desde ser prestador de un servicio de diseño, sino eso que conlleva
cómo funciona esa industria en, en otras regiones, que como les digo, funciona distinto a como lo estamos acostumbrados acá. El contrato, digamos que en diseño arquitectónico acá solo compromete ese diseño. En muchos otros países nos obliga a ser coordinadores, prácticamente gerentes de proyectos en todos en los niveles de diseño. Me refiero a arquitectura, estructura, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, que implica esa coordinación y esa responsabilidad porque te llevan a subcontratar esas actividades y que tú seas el responsable y la cara ante los clientes de todo ese grupo profesional. Entonces, ahí hay un cambio importante en esa gestión. Entonces, no solamente tenemos que pensar que somos muy buenos arquitectos, sino también tenemos que coordinar y gerenciar esas actividades, que es importante tenerlo presente. La experiencia y portafolio yo creo que es clave también, pues llegar a otros mercados sin algo que mostrar, una gestión realizada no te va a dar la fortaleza y te va a dificultar muchísimo el ingreso a otros mercados. Entonces el know-how es fundamental también, y ahí también vuelvo y repito, uno no tiene que llegar solo, puede llegar uno acompañado de unas firmas que ya tengan ese know-how o tengan un portafolio mucho más grueso. Tecnología, como les decíamos ahorita, es clave, sostenibilidad y análisis e investigación de mercados y nuevos modelos de negocio. Eso también es un punto que para nosotros ha sido una de las fortalezas, y les explicaba ahorita que en la ciudad afortunadamente somos muy inquietos en innovación o en mirar qué está pasando en otros mercados y cómo lo adaptamos al mercado local. Entonces en Medellín se vienen generando un montón de innovación en proyectos inmobiliarios o adaptación de modelos a realidades locales que muchas veces tienen muy buena posibilidad en otros mercados, en otros países. Entonces ese es un punto bien interesante en el que podemos tener una fortaleza en otros mercados. ¿Qué dificultades competitivas o qué barreras hemos encontrado nosotros? Una es la presencialidad. Hay algunas regiones, sobre todo la zona de Centroamérica y Caribe, donde la presencialidad para ellos todavía es totalmente clave y es un punto que hay que tener muy presente. Hay unos mercados donde no lo es tanto, pero sin embargo, es claro que para abrir mercados hay que estar allá gestionando, reuniéndonos. Es muy difícil consolidar negocios simplemente a través de tecnología. Eso ha ayudado mucho, nos ha acercado, pero finalmente esa presencialidad es importante. Entender la normatividad de cada una de las zonas es una de las dificultades grandes, porque pues cada región tiene su norma específica, sus grandes diferencias. Entonces tener también un local que nos ayude a aterrizar todo ese conocimiento es completamente importante. La tramitología, cada región y las regiones de Latinoamérica son muy complejas en temas de tramitología. La tramitología, por ejemplo, en Estados Unidos es también difícil. Hay que tener personas locales que conocen cómo se tramita, qué hay que hacer, cuáles son las instancias. Entonces, eso pues nos obliga, esos dos puntos nos obligan a tener, y el que sigue, un partner local, sí o sí. Sistemas constructivos diferentes, entonces también nos obliga a ser muy juiciosos en la investigación de cuáles son los sistemas constructivos de cada una de las zonas, sentarnos a estudiarlos, entenderlos, adaptarlos en nuestra metodología de trabajo. Entonces eso nos obliga a tener pues como unos trabajos adicionales que normalmente son un poquito complejos de asumir. El relacionamiento con ese equipo técnico, que era parte de lo que les contaba ahorita, cómo nosotros como arquitectos ya nos volvemos como gerentes de proyectos donde nos toca tener equipos técnicos nuevos que trabajan distinto a los locales, y cómo hacemos el enlace con esos equipos técnicos y cómo hacemos esas coordinaciones. Y sistemas tributarios e impositivos, que normalmente en el gremio creativo tenemos unas lagunas muy grandes en cómo afrontar esos temas, y esa asesoría
tributaria, es clave tener una persona ahí que nos esté acompañando en estos puntos. Tener esa historia que les decía ahorita, ese know-how es importante, decir, bueno, ¿cuál es la experiencia que tenemos nosotros para llegar a esos mercados? Pues digamos que nosotros acá en M+, hemos trabajado, digamos que en todas las categorías, mucho en habitacional, pero en hotelería también, oficina de salud también. Entonces es muy importante tener identificado yo a dónde quiero llegar. Si yo soy bueno en el tema de salud, pues entonces esa es la fortaleza que debo buscar y es el nicho de mercado donde debo empezar a trabajarle. Es muy importante también no empezar a abarcar mucho, sino si soy mejor para esto, focalizarnos en eso y tratar de abrir mercado específicamente en esa categoría. Lo que les contaba ahorita, en BIM es una de las herramientas que nos permite ser competitivos, entendiendo todas las ventajas que tiene el BIM desde todo el tema de prediseños, de la preparación del proyecto para la construcción, que finalmente es hacer un gemelo de lo que va a ser el proyecto en temas digitales. Para el constructor, ¿qué ventajas tiene? Que son muchísimas en el tema de planeación, presupuestos, controles, y posteriormente para la operación de esos activos, que muchos ya son para renta, todo digamos que el manejo o el gerenciamiento de esos activos. Hoy nosotros tenemos presencia en Colombia, Panamá, República Dominicana, México y Estados Unidos, específicamente en Florida. Y algunos de los proyectos que queríamos compartirles que hemos trabajado en otros países. En República Dominicana tenemos ALO, que creo que es el proyecto más importante, por lo menos de Santiago de los Caballeros. Tuvo un lanzamiento con personas bien importantes del país, mandatarios y demás, y es el proyecto, digamos que hoy icónico dentro de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Es el edificio pues más alto, es el proyecto que tiene un compromiso pues urbano diferente a lo que se trabaja normalmente en la ciudad. Bueno, en fin, el concepto también de los apartamentos es totalmente diferente a lo que se venía gestionando en la ciudad, y es un proyecto que venimos trabajando hace unos 3 años. Por la pandemia se aplazó el lanzamiento, tuvo el lanzamiento hace 2 meses y medio. Es un proyecto que ya está al 50% en ventas, entonces ha sido pues bastante exitoso el proyecto. Este es un proyecto en Punta Cana, es un proyecto inspirado como en pueblo, en arquitectura caribeña, sin llegar como a la literalidad, pero es como una interpretación de un pueblo caribeño, y basado en eso se genera todo un proyecto con unas plazas públicas, con la iglesia, con unos vías más enfocadas a peatón, con unas plazas que se van entrelazando, perdón. Entonces son conceptos que se van llevando y tienen conceptos mixtos de arquitectura en venta, otras zonas en renta, unas zonas de co-living. Es un proyecto, digamos que con una diversidad de productos que creemos que va a ser muy bien recibido en el mercado. En México tenemos EC, que es un proyecto en Puebla, en una zona de renovación urbana, donde el proyecto tiene, digamos que aquí hemos hecho un trabajo muy de la mano del cliente y de un asesor local en todo el tema de cómo se hace esa transferencia o ese cambio entre todo el tema local, donde nosotros venimos implantándonos en un barrio, digamos que tradicional de Puebla, que está impactado por toda esa zona de renovación y cambio, arquitectura moderna, pero cómo ese edificio empieza a tejerse o a traer un poquito de la tradición y la podemos involucrar dentro de un concepto moderno de arquitectura. Entonces, un proyecto inspirado en los volcanes que rodean la ciudad y con unos componentes muy importantes en tema de mercados que tiene. Este proyecto lo tiene pues en sus primeros pisos de los mercados tradicionales mexicanos traídos a un concepto contemporáneo,
y cómo se traen conceptos pues desde la tradición indígena y se vinculan al proyecto. Entonces, son todo este tipo de que se vienen trabajando entre local y más en este. Son proyectos más domésticos en Santo Domingo, en barrios de renovación de unas escalas menores, pero donde también pensamos que se pueden hacer pues, proyectos un poco diferentes. Punta Cana, proyectos ya con una tipología mucho más de playa, y este es un proyecto inspirado como en velas de los barcos, un proyecto doble propósito de vivienda y renta. Y estos ya son proyectos pues de portafolio diseñados en Colombia, Energy Living, que ha sido pues, digamos que un ícono, se ha convertido un ícono en la ciudad, y no solamente por temas arquitectónicos, sino también por el tema de modelo de negocio. Select, Sebrano, Art Living, City Médica, que es de salud. Tenemos un proyecto que queremos mucho, que es Indie Universe, que es un proyecto de co-living para nómadas digitales, freelancer y gamers. Es un proyecto que ya tiene un piloto que lleva 3 años operando. La pandemia se ha fortalecido totalmente, pasó de un 72% de ocupación a un 100% con lista. Entonces son modelos de negocios con un potencial muy grande de crecimiento, incluso en otras regiones. Entonces aquí ya, por ejemplo, en este proyecto estamos ya tratando de cerrar un par de locaciones en Estados Unidos. En Barcelona tenemos, estamos empezando también a mirar cómo llevamos este modelo allá, en República Dominicana. Entonces, no es solamente llegar diciendo, bueno, yo quiero diseñar, cómo a la orden, y los servicios de diseño que ofrezco son estos, sino aquí estamos llegando es con un modelo de negocio, invitando a locales a participar en estos modelos. To Live en Bogotá, Feeling, que es también otro co-living que estamos construyendo en la ciudad de Medellín. Es un proyecto que debe estar ya en junio del año entrante funcionando, y digamos que el concepto de este co-living es un co-living de lujo más enfocado al tema empresarial, muy diferente a Indie, que es para nómadas digitales y un tema de comunidades creativas basadas en tecnología. Bueno, proyectos ya más domésticos como Saturno, que es el que está acá. En Saturno tuvimos la posibilidad de hacer el branding, toda la campaña del proyecto, que fue premiada el año pasado pues, internacionalmente. Y tenemos proyectos como Wake 1, Wake 2, Cantier. Y este es otro tema que nos ha ayudado mucho, y es el tema de reconocimientos internacionales, publicaciones y premios que hemos tenido en algunos de los proyectos nuestros, publicaciones en libros italianos, revistas coreanas, españolas, en fin. Artículos también de proyectos nuestros a nivel internacional, en Alemania, Canadá, Estados Unidos, Argentina. Y este es un tema muy importante a la hora de entrar a abrir mercados. ¿Cuáles son mis validadores? O sea, yo como estoy conformado como empresa, pues hacer parte de estas entidades da seguridad a nuestros clientes afuera. O sea, decirles que estamos validados por Camacol, que estamos vinculados a Cámara de Comercio, Sociedad Colombiana de Arquitectos, en fin, que venimos de la mano de ProColombia haciendo una gestión, que pertenecemos a EXDA, que es el trabajo que se está haciendo con Camacol y ProColombia desde el ámbito creativo, y hacemos parte del Pacto por la Innovación, en fin. Estos son, digamos que en torno a M+, y los que les contaba ahorita, de esos modelos nuevos de negocio, vienen apareciendo empresas paralelas a M+, con otros socios, que se van, mejor dicho, estos proyectos nuevos se van volviendo empresas que van creciendo y se van
fortaleciendo y formalizando en compañías paralelas que van dándole soporte a esos proyectos. Básicamente lo que queremos aportar a la reconstrucción, lo que les decía ahorita, a recomponer el orden de las ciudades, entendiendo que el negocio inmobiliario no debe empezar por la construcción o siendo, teniendo un propósito financiero que lo tiene claramente, pero que entender que tiene un compromiso de ciudad y que es lo que estamos generando y lo que estamos dejando como legado. Pues es un detonante positivo o negativo, depende cómo lo enfrentemos, y que pues el hacer un edificio no es aislado, si queda bien o no del entorno. Eso tiene pues un componente pues de sociedad y comunidad mucho más amplio eso que hemos venido haciendo, y eso era pues como lo que queríamos compartirles rápidamente en este conversatorio, que hasta ahora es un monólogo, pero que queremos que abrir la conversación a todos ustedes y que podamos como ir resolviendo como algunas dudas que tengan para ayudar en lo que podamos. Felipe, muchas gracias. Excelente, excelente presentación y muy motivadora. Déjame en 2 minutos destaco como los aspectos más importantes de tu presentación, y cada uno con toda seguridad va a recoger, pero desde el punto de vista de aprendizajes sectoriales. Uno, cuando nos dices llevan 10 años, significa que esto es un tema de largo plazo. Es una apuesta que no es de inmediatez, que entonces voy a hacer esto y si no lo consigo en 6 meses, me devuelvo y tiro la toalla y quedo mal y hago quedar mal al sector y al país. Entonces es una apuesta a largo plazo. Segundo, destacaste el apoyo a ProColombia, el gremio, Camacol, y trabajar un término muy importante, alianzas estratégicas y alianzas con locales. No querer pues uno inventar la rueda, salir a conocer el mundo, llevar conocimiento, sino apoyarse en gente que conoce la región, la zona, la norma, apoyarse en locales también. La claridad de que con nuestra labor de arquitectura, construcción y de sector aportamos a la construcción de ciudades. Eso es muy importante. Quiero destacar la pasión, Felipe, la pasión que se traduce también en la diferenciación, y decía, la diferenciación es innovación y genera oportunidades. Así es que es importante el tema de la diferenciación. No pretender solo exportar servicios de diseño arquitectónico, sino ofrecer todo un abanico de servicios, incluso de modelo de negocio. Y lo que decías, para muchas personas puede que como funcionamos en Colombia, pues se funcione en el mundo, y así no funciona. Muchas veces aquí lo que se diseña, a veces se le hace ajustes en la construcción, pero afuera lo que se diseña se construye. Y de ahí la importancia de tener esa capacidad de administrar, comunicar y gerenciar otros equipos técnicos. Muy importante acompañar. Vendo un servicio, vendo un diseño, sino que un acompañamiento. Ese acompañamiento implica estar desde antes, durante y de pronto después. Fundamental para que entre los pilares decías la funcionalidad. Y eso significa, la funcionalidad es saber, tener conocimiento del mercado, qué se va a hacer, para qué se va a hacer, para quiénes va a ser, cuál es el propósito, dónde se va a hacer, conocer la industria. La flexibilidad y la adaptación me parece como pilares fundamentales. Eso es una virtud que en las crisis y en estos momentos, y el sector que es tan cíclico, siempre tiene que ser un aprendizaje y una premisa que tenemos que tener claro. Lo que mencionabas de basarnos, ¿cómo se compite afuera? ¿Cuáles son las reglas de la competencia internacional? A veces pensamos que es precio, y lo mencionabas, tecnología y sostenibilidad. La sostenibilidad, porque es que es un tema que es un mínimo, es un requerimiento obligatorio en jugadores internacionales, la sostenibilidad, la apuesta por la sostenibilidad, y tecnología que está al alcance de todos, el BIM, pero hay que trabajarle, a especializarse, etc. Esos son los estándares internacionales. Y para finalizar,
destaco que mencionas que exportar servicios, diseño arquitectónico, es un tractor que va a jalonar otros productos y marcas locales. Entonces eso es valiosísimo porque se le abre camino y se abre un prestigio para muchas otras empresas del sector y el país. Y afuera implica coordinar, tener responsabilidades más allá del diseño, eso es gerenciar. Primera pregunta para abrir el abanico. Tenemos más de 60 personas conectadas solo en este Zoom, pero estamos en YouTube y tenemos otros aspectos. No sé si, Felipe, ¿quieres destacar o complementar algo? Sí, hay algo importante y es que nosotros, digamos que estamos acostumbrados a trabajar muy solos. Y yo creo que es uno de los temas que tenemos que cambiar, de dejar de ver a las personas, a mis colegas como competencia y empezar a trabajar en un trabajo colaborativo. Esa competencia, que es colaboración con mi competencia, yo creo que hace mucho sentido para poder salir a otros mercados. O sea, hay temas que perfectamente uno puede empezar a trabajar de la mano de otras empresas locales que están en el medio. Cómo nos juntamos, cómo nos complementamos en el tema de, por ejemplo, de BIM, en el tema de renders, en el tema de la misma arquitectura, de desarrollo de proyectos. Entonces, no es solamente yo como arquitecto, salir a buscar un mercado, como tú dices, un trabajo que implica disciplina y perseverancia para poder lograr un resultado. Pero si yo me acerco a quienes ya están, que ya tienen proyectos y digo, hombre, yo puedo complementarte en esto, también es una manera de empezar a llegar a esos mercados, empezar a entenderlos para el día de mañana poder salir a ofrecer mis servicios y estar de la mano con mi colega o mi competencia, prestando y entendiendo un poquito cómo funciona. Entonces, es otro de los puntos que es importante, porque salir solo, pues digamos que hace que sea mucho más difícil a estar con alguien que ya está abriendo o que ya abrió un mercado. Muchas gracias, Felipe. Artefacto Arquitectura, que le agradecemos también conectarse. Gracias, Felipe. Excelente presentación. Te pregunto, ¿has aprovechado la oportunidad que viste en un mercado emergente o has creado la oportunidad? ¿Cuál fue la estrategia? Pregunta Artefacto Arquitectura. Yo creo que ambas. Es muy importante entender yo qué soy, para qué soy bueno y en qué puedo aportar, que fue lo que hablábamos ahora hace un momento. O sea, ¿quién es M+ o quién es Artefacto? ¿Cuáles son mis puntos importantes para yo poder entrar a competir afuera? Entendiendo eso, tengo que ir a entender los mercados. ¿Cuál es el mercado que se adapta como a ese tipo de proyectos? Entonces, por ejemplo, nosotros hablábamos con ProColombia, venga, nosotros queremos abrir mercado en otro lado, pero bueno, sí, el mundo es gigante, entonces, ¿cómo nos enfocamos? Bueno, nosotros queremos hacer esto, somos buenos para esto, entonces necesitamos mercados que estén trabajando ese tipo de proyectos o que tengan apertura para esa transformación en la que nosotros estamos entrando, porque nosotros entramos con estos proyectos y nos vamos, no sé, pues para una región, para Haití, pues va a ser muy difícil entrar a desarrollar este tipo de proyectos. Pero mercados, por ejemplo, que hemos encontrado como Miami, que vemos que ahí hemos ido, mirado, a entender un poquito qué es lo que pasa en esa ciudad. Hay una arquitectura, unas construcciones que se han envejecido ya, que son construcciones que no son con sistemas constructivos como los de nosotros, que son mucho más estables en el tiempo, sino que son construcciones hechas en madera, donde hay un deterioro en un tiempo, entonces hay construcciones de 50, 60, 70 años que ya hay que empezar a reemplazar. Y es un mercado que viene cambiando también desde la filosofía de compra, desde el perfil del usuario. El americano normalmente no le importaba si eso era bonito o feo, compraban en un catálogo, en una revista que tenían en ofertas, pero digamos que el nuevo mercado o el nuevo público que tenemos específicamente en Miami, en Florida, sí quiere una arquitectura distinta. Entonces ahí, por ejemplo, hay una oportunidad basada en lo que nosotros somos y podemos hacer específicamente. Te pongo el ejemplo pues de esa ciudad. Pero también hemos llegado allá con un producto que les decía ahorita, por ejemplo, el caso de Indy. Ahora estamos también con otro proyecto en Co-Living, en Wynwood, que digamos que son dos puntas distintas. Y yo creo que
también es saber cómo identificar en qué momento llego con una cosa y en qué momento pues busco la otra. En este caso, nosotros estamos llegando por las dos puntas como estrategia. Vemos que es un mercado que tiene necesidad de arquitectura, hay una oportunidad de hacer arquitectura contemporánea, que es la que nosotros pues sabemos hacer bien, y hay una oportunidad de llegar con modelos de inmobiliarios nuevos también. Entonces yo creo que es un balance de las dos cosas para darle respuesta a esa pregunta. No sé si quedó claro. Muchas gracias, Felipe. Si alguien más quiere hacer otra pregunta, comentario, a mí me surgen más preguntas como para buscar que nos des más elementos que aporten en esto tan interesante, trabajar en equipo. Y cuando destacaba mis fortalezas para entender el mercado, hay dos cosas que es muy importante. Uno, saber en qué soy fuerte, pero no porque yo sea fuerte en algo significa que entonces eso es lo que el mercado internacional va a necesitar. Me explico. En el mundo de las exportaciones se comete normalmente un error y es, voy a poner el ejemplo de productos. Yo tengo este producto, voy a venderlo. No, yo debo pensar yo sé hacer este tipo de productos, pero ¿qué es lo que necesita el mercado para yo hacérselo? No pretender que el mercado afuera me compre lo que yo hago. En ese sentido aunque se tenga un reconocimiento de unas fortalezas, es el primer punto de partida, no es pretender llevar lo que yo hago, sino también a partir de mi capacidad de entender qué es lo que el mercado de afuera necesita para yo hacérselo. Responder a la necesidad de afuera y de la importancia de entender ese mercado, Felipe. Sí, total, Eduardo, así es. O sea, por eso te ponía el caso de Miami específicamente. Tuvimos que ir varias veces a estar allá, a recorrer, a hablar con gente del medio, a ver qué estaba pasando en el mercado, qué era lo que se estaba vendiendo. Bueno, sí, entender claramente las condiciones del mercado hoy. Teniendo claro eso y teniendo clara mi fortaleza, en dónde, ya qué estrategia de enero para poder llegar a realizar eso, a volverlo tangible. Entonces, si yo quiero hacer casas, ¿a dónde tengo que llegar para poder hacer casas? ¿Qué tengo que activar para poder llegar a diseñar unas casas? Ese es uno. Si voy a llegar con el modelo de negocio, en el caso de Indy, entonces tengo que tener un grupo de inversionistas claramente de antemano, porque el mercado americano no funciona como el mercado colombiano, que yo voy a hago una promesa de compra-venta y me esperan 6 meses a estructurar el proyecto y a conseguir la inversión. Allá no funciona así. Allá yo tengo que cerrar el negocio en un mes. O sea que yo tengo que tener previamente el fondo de inversión o los inversionistas listos para llegar a negociar un predio. Si no lo pierdo, no me da el tiempo para después decirle al inversionista, venga, entre, apuéstele a este proyecto que mire que es muy bueno. Entonces funciona a la inversa de cómo funcionamos acá en Colombia. Entonces ahí hay que entender claramente eso, porque si no, no voy a poder consolidar ningún proyecto. Entonces, eso hace toda la diferencia, entender los mercados, entender mi potencial y cómo empiezo ya puntualmente a generar estrategias y metodología de trabajo para poder llegar a consolidar eso, porque no me quedo también en el aire. Si yo quiero diseñar casas en Miami, bueno, pero entonces, ¿qué tiene que hacer para llegar allá? ¿Cierto? Yo tengo que ir a tocar qué puertas. O tengo que decirle, por ejemplo, a ProColombia, ayúdeme a llegar a tal puerta. O tengo que decirle a Felipe Mesa o a alguien que ya esté allá en el mercado, venga, Felipe, yo soy bueno para esto, ¿cómo puedo activar esto? ¿Cierto? Entonces, pues, con la experiencia que cada uno tenga, o qué contactos tengo que tocar allá, a quién conozco para que me abra la puerta. Es finalmente como tener mucho foco, porque si no termina uno no haciendo absolutamente nada y se vuelve muy difícil concretar. Te gastas un montón de plata viajando, un montón de plata haciendo cosas y finalmente no concretas nada, terminas perdiendo todo el esfuerzo y ahí es donde uno muchas veces se desinfla de trabajar por fuera y dice, no, pues más bien me quedo acá porque pues realmente no logré concretar nada. Pero yo creo que es también porque no entendió bien el mercado, no lo leyó bien y no se enfocó en activar las estrategias que tenía que activar para consolidar puntualmente esa acción.
Gracias, André Felipe. Hay 3 preguntas de personas que están conectadas. Otra de Artefacto, después Alejandro Romero y después Joan Hurtado. La primera de Artefacto. ¿El profesional colombiano cómo es percibido en la región o a nivel internacional? ¿Es una ventaja competitiva para nosotros? Sí, yo creo que nosotros en la región, al colombiano se le ve con muy buenos ojos. O sea, el colombiano de afuera nos ven como personas disciplinadas, como personas comprometidas, como personas con un muy buen nivel de educación. Digamos que nos ven mejor que como nosotros nos vemos al interior. Y es un profesional apetecido por fuera. Entonces, yo creo que tenemos unas ventajas competitivas muy grandes. Primero nos tenemos que creer el cuento, pero ser rigurosos en lo que les decíamos ahorita. O sea, ser muy disciplinados, tener un método juicioso y cumplir esas expectativas, porque al momento que nosotros no cumplamos inmediatamente unas expectativas que son altas, vamos a quedar mal, se nos van a cerrar los mercados. Lo que decía Eduardo, pues se nos cierra el de nosotros y se cierran los que vienen detrás. Entonces, como profesionales, somos excelentes profesionales, somos muy creativos, muy comprometidos, y a diferencia de otras culturas, pues cuando a uno le dicen, venga, aquí hay que trabajar un sábado, un domingo, muchas veces uno dice, listo, pues, por dicho, en términos castizos, para las que sea, ¿qué hay que hacer? Lo hacemos. Y eso hace una diferencia muy grande con otros profesionales que simplemente son muy rigurosos, poco flexibles, y esa flexibilidad yo creo que juega muy a favor nuestra. Y la creatividad, yo creo que la recursividad y la creatividad para nosotros es un tema muy importante. Yo que creo que en donde debemos mejorar es en todo el tema de la metodología, la disciplina y como el rigor de los procesos. Yo creo que ahí es donde podríamos mejorar un poco, pero sin embargo tenemos una diferencia contra los otros actores de mercado importantes. Entonces sí hay una oportunidad muy buena. Excelente, André Felipe, muchas gracias. Pregunta Alejandro Romero Serna. Buenos días, Felipe. Quisiera saber cómo es la gestión comercial para la venta de servicios. Pues digamos que eso hace parte del proceso que llevamos 10 años, pero a ver, lo primero lo que les decimos es entender quién soy yo, cuáles son mis fortalezas, entender esos mercados y focalizar esos esfuerzos. De ahí hay herramientas o hay aliados estratégicos como los que les presentamos ahorita. Está Camacol, donde yo puedo llegar a Camacol, apoyarme para ciertas cosas, a ProColombia para apoyarme a ciertas cosas, que me pueden dar una mano en cómo llegar a esos mercados. Yo creería que serían las herramientas hoy que tenemos más a la mano cuando no conocemos un mercado. Pues digamos que la labor que hace ProColombia de apoyar a todos los empresarios a exportar sus servicios o su producto, a poderlo poner afuera. Entonces es una herramienta que no conocemos mucho, pero que realmente ayuda muchísimo. Yo que recomendaría, pues primero, lo que les digo, ¿cuáles son mis fortalezas? Basadas en las fortalezas, en entender los mercados, en qué mercado hace línea mi fortaleza, y buscar esos aliados que me facilitan la llegada a otros mercados donde yo no tengo normalmente llegada. Entonces, cámaras de comercio de los países que identifico funcionan. Hay alianzas binacionales de cámaras de comercio, como la colombo-peruana, y muchos países tienen. ProColombia nos puede ayudar muchísimo y Camacol también lo puede hacer. Entonces yo creo que a nivel institucional esos. A nivel ya particular, teniendo esos canales, pues activarle y ser muy constante en una vez hecho el contacto, seguir firme, haciéndole seguimiento a ese contacto, porque muchas veces estamos en una reunión y por el día a día que nos ocupa acá, nos desentendemos de esas reuniones o les damos mucho tiempo y no logramos concretar nada. Entonces yo creo que esa constancia de estar después de llegar a un contacto, seguirle haciendo gestión es fundamental. O sea, digamos que el tema comercial, ese es uno de los puntos donde uno muchas veces
tiene una o dos reuniones, se pierde y perdes el cliente. Entonces, es seguirle haciendo, una vez identificado ese cliente, hay que seguir ahí trabajándolo, teniendo contacto con él, comunicándose, contándole, contando qué se viene haciendo, que es otro punto importante. O sea, el tema de redes hoy es fundamental y es un canal que lo tenemos muy a la mano hoy de poder comunicar lo que cada uno hace y sus fortalezas. Entonces yo creo que también a nivel, digamos que uno de los tips que nosotros venimos haciendo es, hombre, queremos entrar a Estados Unidos, entonces, ¿cómo empezamos a dirigir nuestras redes o qué a nivel digital, qué canales tenemos que activar o qué punticos tenemos que activar para poder ser vistos en esas regiones? Gracias, André Felipe. Joan Hurtado pregunta, ¿qué han aprendido en el camino y qué recomiendas a otras empresas para seguir avanzando? Yo creo que en buena parte la charla y este conversatorio ya te has referido a ello, pero si quieres como hacer énfasis en alguno de esos aprendizajes del camino y recomendaciones a otras empresas para seguir avanzando. Y pregunta específicamente Joan Hurtado, ¿cómo es la incorporación de la metodología BIM? Bueno, que hemos aprendido a tener perseverancia en la gestión, que era lo que muchas veces nos desilusionamos en el proceso. Yo creo que es tener como la disciplina y la constancia para poder perseverar en lo que nos proponemos. Como estrategia de compañía, pues nosotros tenemos muy claro que el tema internacional es fundamental para nosotros, pues diversificar los ingresos, tener unos ingresos en pesos, unos ingresos en dólares, apostarle a varias economías, yo creo que es bueno. Y como pilar y como propósito y definición de compañía es ser fiel y constante a ese lineamiento que uno se establezca. ¿Qué hemos aprendido? La rigurosidad y la disciplina que hay que tener en los procesos y la documentación de cada uno de esos procesos. Entonces, ese es un tema muy clave, que uno tenga trazabilidad en el histórico de los proyectos. En muchos casos, pues hay procesos que se dificultan y finalmente como reclamos de demoras en tiempos, y si uno no tiene muy bien documentado el histórico, pues finalmente no tiene como argumentos de defensa en algunos casos. Entonces eso también es un tema bien importante. El tema de BIM. El tema de BIM, pues lo primero es entender qué significa BIM, que como les decía, básicamente es la construcción digital del proyecto. Eso implica tener una capacitación, pues una educación, estudiar cuáles son, depende en el punto en el ramo que yo me mueva, pero finalmente no tiene que ser Revit. Revit es una muy buena herramienta para trabajar bajo la metodología BIM, pero hay muchos sistemas de modelación que no son a través de Revit y que finalmente lo que se hace a través de Revit es unir esos modelos 3D para prever situaciones antes de construcción y solucionarlas en los modelos, poder tener herramientas mucho más precisas de costeo, presupuestos y controles. En construcción, tener una información mucho más amplia de lo que podíamos avanzar o tener con 2D. Pues acá el constructor tiene todo el modelo en 3D y tiene toda la información en un solo modelo de todas las dependencias de diseño, como les decíamos ahorita, estructurales, eléctricas y sanitarias. Y que se hace una de las dificultades. Los constructores no están hoy en Colombia muy familiarizados con el BIM y no tienen una implementación en obra. Inicialmente tienen el propósito, pero en obra se pierde como esa cadena, pero por fuera sí. Y finalmente hay muchos de esos activos que, como les decía, son enfocados para renta, y digamos que esa metodología te permite finalmente hacer toda la administración y la operación de esos activos de una manera mucho más eficiente. Entonces, el primer paso es capacitarse. Pues si es arquitecto,
Revit es una muy buena opción, no es la única opción, es meterse full Revit, entender cómo funciona Revit. Posterior a eso, ¿qué tengo que hacer yo? Pues ahí nosotros, por ejemplo, tenemos unos expertos acá en BIM, hay que hacer toda una gestión de coordinación BIM, traer a todos los actores que van a participar en el proyecto y hacer unos compromisos, un acta de inicio de cómo tiene que modelarse el proyecto, porque no es que cada uno llegue por su lado a modelar cosas distintas, porque ya después no va a cuadrar el modelo y no se van a poder hacer las coordinaciones. Entonces, es muy importante que haya un líder, tiene que haber un gerente BIM, un coordinador BIM, para empezar la gestión del proyecto. Eso es lo primero, es llegar a los acuerdos de modelación entre todas las partes para que esos modelos funcionen. Y ese coordinador va a liderar todo el proceso de las revisiones y programación y entregas para poder llegar a armar articular ese modelo y entregárselo al constructor de una manera pues adecuada. Y finalmente, hacer todo el acompañamiento durante la construcción con el sistema BIM. Entonces, ese coordinador o esa persona, ese líder, ese BIM manager es completamente clave en la labor. De nuevo, gracias, André Felipe. Liliana Gutiérrez, de Estudio Sur, dice: gran exposición, gracias, Felipe, lo cual nos sumamos, y hemos tenido otras expresiones también de agradecimiento y de felicitaciones. Alejandro Romero Serna, gracias, Felipe. Y Felipe Upegui, a quien también le agradecemos que esté conectado, está pidiendo la palabra. Entonces, adelante, Felipe. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Felipe, muchas gracias por esa exposición. Yo les cuento que llegué a Guatemala hace 5 semanas con esa misión de explorar y buscar oportunidad. Y es lo que vos decís, conectarse con el gremio, conectarse con la banca, conectarse con la universidad. Ha sido una carrera de reuniones, de entender, de escuchar a las personas, a la ciudad, de vivir la ciudad, de mirar las tendencias, de entender la economía, de hacer alianzas, de buscar oportunidades. Camacol, el director de ProColombia, el embajador, muy interesados en impulsar la industria y la empresa colombiana. Entonces, yo creo que de manera muy seria hay que trascender y traspasar nuestras fronteras y siempre en la búsqueda de conectarnos. Es decir, tener la habilidad de conectarnos incluso entre nosotros mismos y apalancar oportunidades. El profesional colombiano y la industria colombiana en Centroamérica, lo que he visto está bien posicionada y es admirada y es referente. Entonces, ojalá, Felipe, nos podamos conectar en algún momento. Ya sabes que estoy por acá y los colegas y con Camacol nos vamos a empezar a conectar y muchas gracias por esa exposición y de verdad yo les tengo que dejar, me tengo que volar para una reunión, pero ojalá podamos seguir conversando y abriendo nuestra mente a buscar oportunidades y a trascender las fronteras de nuestro país. Muchas gracias a Camacol y a Felipe. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, muchos éxitos y después esperamos tener la oportunidad que nos compartas también tu experiencia y en lo que podamos apoyar, cuenta con nosotros. Entonces, André Felipe, adelante. Bueno, no, pues a Felipe decirle que estamos a la orden lo que necesite y desearle como todo el éxito en Guatemala y que pueda hacer como un labor bien importante allá. Yo creo que lo que él está diciendo, si está trabajando en esa vía, está en la línea que es. Y ya pues cualquier apoyo que necesite, con mucho gusto, pues para Felipe y para las personas que están acá conectadas. Gracias, Felipe. Te quería preguntar lo siguiente. El mercado de Estados Unidos lo hemos visto como un inmenso mercado lleno de oportunidades. Hemos desaprovechado o falta más bien, para hablarlo en términos propositivos,
nos falta aprovechar más el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se ajusta en el año entrante 10 años. Allí se ha requerido la homologación de títulos de los arquitectos que han diseñado o la homologación del taller de arquitectura, o no ha sido una limitante. ¿Y No. qué crees que necesitaríamos hacer o necesitamos para crecer más en ese mercado de Estados Unidos que es tan grande, tan dinámico y relativamente muy cercano? Sí, pues yo creo que otro de los problemas que tenemos como nosotros los creativos, o no problemas, sino como de la necesidad que tenemos de apoyo, es precisamente entender esos pactos que hay entre países que nosotros pues no los dominamos, ¿cierto? No es como nuestro core, nos ocupamos mucho de lo nuestro, pero eso hay que entenderlo también en el momento que, o tener pues que nos apoye y nos asesore en eso en el momento que vamos a abrir un mercado. En el caso específicamente de Estados Unidos, la homologación es bien compleja. Yo creo que es un trabajo muy desgastante para cuando uno llega allá. Yo creo que lo idóneo es buscar un local, un aliado local, y entender cuáles son las etapas y cómo se trabaja en Estados Unidos. Porque nosotros, por ejemplo, para entrar a Estados Unidos, hoy lo que estamos haciendo es trabajando en la etapa del concept design, que no nos obliga a generar pues como unos planos constructivos, a firmar. Entonces, para ese tipo de, mucho, para ese acceso yo no puedo, es muy difícil pretender entrar a hacer lo que hacemos acá, que hacemos el proceso desde el principio hasta el fin de un proyecto en temas de diseño, porque me va a implicar precisamente eso que dices tú, Eduardo, una homologación, y el arquitecto que tenga que firmar, pues es un tema de años, no es un tema tan simple. Entonces, empresas más grandes como Foster, Jean Nouvel, todos estos arquitectos que están constantemente haciendo proyectos en otras partes del mundo, lo que hacen es, tienen unos aliados locales, buscan un aliado local acorde como a lo que van a hacer y a su magnitud. Digamos que nosotros pues somos mucho más pequeños, entonces el aliado debe ser un aliado más pequeño, más manejable, pero yo creo que es la puerta de entrada. Pretender homologarse en un mercado como el de Estados Unidos es muy complejo, y yo creo que no justifica el desgaste inicialmente. Si uno ya se consolida en ese mercado y empiezas a tener un volumen importante de proyectos, pues yo creo que ya puede empezar uno a pensar en homologar títulos y allá en Estados Unidos. Pero el resto yo creo que hay métodos como este que usan otras empresas en todo el mundo que funciona muy bien. Y si somos buenos para en cuál fase, ¿cierto? Porque también acá podemos hacer maquila de proyectos de Estados Unidos. O sea, no solamente diseñar y toda la parte creativa del concept, sino que también, y sé que hay empresas acá que ya lo hacen, incluso acá en Medellín hay una empresa que maquila proyectos de Estados Unidos, y es todo el desarrollo arquitectónico, pues claramente teniendo muy claras las normas, muy claro los sistemas constructivos que se van a hacer allá, pero todo eso se puede hacer acá, y es un trabajo también supremamente rentable y muy interesante también, que es un mercado que está, yo creo que por hacer. Hay gente que ya lo está haciendo, pero creo que hay una oportunidad grande también. Muchas gracias, Felipe. Alejandro Zuleta escribe: Felipe, felicitaciones por abrir camino para otros. Pregunto, ¿en el futuro consideras más eficiente crear una sociedad offshore para optimizar el tema impositivo local, que es bien exigente, o el modelo de exportar el servicio es mejor? Pues yo creo que inicialmente la exportación de servicio puede funcionar. Nosotros hoy estamos trabajando con ProColombia en la asesoría de crear una sucursal en, en Estados Unidos. También depende mucho de tu condición. Digamos que hay en temas tributarios y el tema de caja de compañías. O sea, explicándote un poquito el tema, si yo no necesito traer el 100% de los recursos al instante, pues yo puedo crear una LLC allá, sea una filial, una sucursal o una LLC nueva, donde pueda facturar desde allí, tener los recursos allá y traerlos en el momento que la tasa
más me convenga, por ejemplo, o que necesite caja en la compañía. Bueno, y jugar un poquito con eso, porque de resto a nosotros lo que nos ha pasado algunas veces es que no lo teníamos en un mercado, entonces nos toca traer los recursos en el momento que el dólar no está, digamos que tan bien en el cambio. Entonces hemos perdido la oportunidad de pronto dejar esperar un mes y traer la plata en un mes que el dólar ya tenga como otro valor. Entonces son juegos ya a nivel tributario y financiero que puede empezar uno a trabajar. En ese sentido, te recomiendo la asesoría de ProColombia, que tiene un equipo o te acercan a equipos especializados en ese tipo de conocimiento y definiciones tributarias y financieras. Doctor y Felipe, si me permiten, yo quisiera complementar esa respuesta, que es súper importante, pues lo que nos pregunta Alejandro, y es el tema tributario. En los TLS que tiene Colombia, en muchos de ellos existen los acuerdos de doble tributación. Eso sí que significa que cuando exportamos servicios podemos descontarnos en Colombia ese impuesto, pues el impuesto de renta en Colombia, esos impuestos que pagamos en el exterior. Entonces, adicional a lo que menciona Andrés Felipe, de revisar entonces, por ejemplo, con ProColombia, que no tiene esa asesoría tributaria, que veamos si con ese país tenemos ese acuerdo de doble tributación, ellos nos pueden ayudar a hacer el ejercicio para ver qué nos sale mejor, si constituirnos allá directamente o irnos por ese lado de los acuerdos comerciales que tiene Colombia. Entonces, existen 1000 posibilidades de revisarlo, y es definitivamente uno de los temas, pues digamos que más delicados que hay a la hora, pues, de hacer estas exportaciones de servicios. Y nosotros el próximo año, en este ciclo pues de charlas de exportación de servicios, vamos a incluir una en la cual les vamos a dar pues como una abrebocas de este tema para que ustedes lo tengan muy presente, del tema impositivo y de la legalización de las divisas, para que no vayamos a cometer errores en el camino. Sí, ahí hay un tema importante, completando lo de Tatiana, y es una de las barreras de entrada también a esos mercados, porque es que finalmente que nos contraten a nosotros en muchos países, por ejemplo en República Dominicana, tiene unos temas impositivos mucho más altos que si contratan un local. Y ese impuesto, pues, o es un menor, si yo lo asumo, es un menor valor en mis honorarios, o es un mayor costo para quien me contrata. Entonces, digamos que tiene que haber un factor importante en la diferenciación del profesional local al extranjero que están contratando para asumir esos sobrecostos, digamos que a nivel de tasas impositivas. Eso hay que estudiarlo pues, de una manera como juiciosa, y tener pues como un asesor ProColombia les puede ayudar, o tener pues un asesor tributario local que tenga conocimiento de mercados internacionales y que lo pueda orientar a uno en ese sentido. Bueno, Felipe, no vemos más preguntas. No vemos más preguntas de los asistentes, no hay más manos levantadas. 9:22, habíamos pensado que por ahí hora y media hasta las 9:30. Súper interesante tu charla, tu conversación, tu experiencia. Gracias, felicitaciones. Has abierto camino para muchos profesionales, para muchas empresas, para el sector. Cuenten todos con el gremio. Pues aquí está Tatiana, ya que arrancó este año como directora de ferias de Camacol Antioquia, y viene justamente de trabajar en el sector en ProColombia, y con ProColombia mantenemos pues una alianza permanente de trabajo. Uno de los compromisos del sector no solo trabajar exportación de bienes, sino también, o productos y materiales de construcción, sino atraer inversión, modelos de negocio, financiación de fondos internacionales a proyectos de empresas afiliadas y la exportación de servicios. Entonces cada vez vamos a estar más insistente. Aquí llega un nuevo mensaje. Artefacto, muchas gracias por el respaldo, felicitaciones a Germán Group y a Felipe Mesa, sí, y por el WhatsApp, etcétera. Felipe, muchos mensajes de felicitación y de agradecimiento. Entonces, de nuestra parte, en nombre de Camacol Antioquia, nuestra admiración, gratitud, felicitaciones.
y te vamos a seguir molestando. Eduardo, Y a disponible todos siempre. estamos a disposición de ustedes. Entonces, Felipe, cierra tan amable la reunión. Joan Cardona, qué buena charla. Muchas gracias, Felipe y Camacol, por abrir estos espacios fundamentales para la actualización y articulación del gremio. Nos dicen en qué otros temas quieren que ahondemos en estos aspectos. Y Felipe, también estamos a tu disposición. Y muchas gracias. Felicitaciones y como decía al principio, qué orgullo ese trabajo que ustedes han venido adelantando y que ustedes sean una empresa que son un ejemplo para el sector, para el gremio y para el país. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Eduardo, a ti y a Camacol por todo el apoyo que hemos tenido en este proceso, lo mismo que a ProColombia, que nos han apoyado muchísimo en el proceso, y motivar a todos. Hay mucho talento, el talento que tenemos es fenomenal y tenemos que consolidar eso y aprovecharlo. Yo creo que tenemos las herramientas, es poder llegar a ello. Yo creo que Camacol está abriendo una puerta importante en que sepamos que Camacol apoya ese tipo de iniciativas y tiene personas idóneas que nos pueden direccionar en cómo enfocarnos. Lo mismo ProColombia, que normalmente uno no sabe cómo recurrir a lo que yo les decía, yo quiero, pero ¿cómo? Entonces, bueno, con Camacol y ProColombia uno puede haber una orientación bien importante en cómo hacerlo, y nosotros nos ponemos también a disposición de las personas que quieran, pues, que les contemos un poco más a profundidad de cómo podrían hacer alguna cosa con el conocimiento que tenemos, muy a la orden. Don André Felipe Mesa, MMA Grupo, de nuevo, muchas gracias. A todos, gracias por conectarse. Sigámonos cuidando y feliz resto de día para todos. Que estén muy bien. Gracias. Y muchas gracias. Gracias, Felipe, de nuevo. A ti, Eduardo. Muchas gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.